Ya es momento de la mesa de análisis en Tele 13 Noche. Como cada miércoles nos acompaña Natalie Rojas, investigadora del Centro de Pensamiento Fundación Nodo 21. Bienvenida, Natalie, gracias por estar aquí. Y América Castillo, coordinadora de Vocación Pública del Centro de Estudios Idea País. América, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias. Partamos por esto último. ¿Qué les parece esta ofensiva del Partido Socialista que pone en cuestionamiento cómo se financia las giras que ha hecho el presidente electo José Antonio Kast? También respecto del funcionamiento de la oficina del presidente electo, ellos dicen que no están en la obligación legal de poder dar a conocerlo, de hecho tampoco se han referido. ¿Qué te parece, Natalie? ¿Debería mejor transparentar cómo se financia todo esto? ¿Qué te parece esta discusión? O sea, en un contexto en el que Chile carga, ¿cierto?, durante muchos años problemas con esta relación incómoda entre la probidad, ¿cierto?, y la política, no me parece algo menor que se pudiesen dar luces de dónde vienen los gastos. O sea, recordemos además que el cierre de José Kast fue uno de los más caros, incluso más caro que el de la misma Janet Jara, que es su oponente de segunda vuelta. Entonces, en ese sentido, no sería negativo y sería una buena señal, ¿cierto? Porque si vamos a hablar, ¿cierto?, de transparencia, probidad y gasto público, qué mejor que empezar, ¿cierto?, señalando bien de dónde vienen estos dineros de estas grandes giras, ¿no?, que se han hecho, que han sido millonarias. Ahora, yo creo que una cosa es lo que han señalado algunos parlamentarios del Partido Socialista y otra es enfrascarse, ¿cierto?, y hacer de esto un punto político, que si bien la ley no obliga, ¿cierto?, a la oficina del presidente a dar ninguna explicación, sí sería una señal, ¿cierto?, para la ciudadanía al respecto, sobre todo con estos cuestionamientos con los que carga, ¿cierto?, la política y la desconfianza ciudadana. No han aclarado cómo se financia, pero sí han aclarado que no hay gasto público en esto. América, ¿qué te parece esta discusión? Claro, tomando el punto que mencionaba Natalie, claro, la ley o el margen legal no puede ser el único estándar o el estándar máximo para regir este tipo de cosas, y en ese sentido no me parecería necesariamente negativo el hecho de que se transparentara como el financiamiento tanto de la OPE como de la gira, pero creo que los más adecuados para responder a esto son la misma oficina del presidente electo, y en ese sentido, según lo que se ha mencionado en la prensa o las declaraciones de Arturo Esquella, ¿cierto?, esto tiene que ver con un financiamiento de privados y gastos personales que se han ido haciendo. Y la verdad es que creo que esto sí deja entrever un punto que es un poco más interesante y tiene que ver con esta distancia que hay desde que se gana en la segunda vuelta hasta que se asume, ¿cierto? Quizás podría ser positivo de cara al futuro abrir la discusión de los meses que pasan entre que un presidente gana, sale un presidente electo, y el 11 de marzo, que es cuando se asume. Bueno, avancemos en otros temas que han marcado la semana, porque febrero usualmente suele ser un mes de vacaciones, pero la verdad es que esto ha estado bastante intenso en materia política, sobre todo el lunes, cuando el presidente de la República, Gabriel Boric, hace un emplazamiento directamente a la UDI, los acusa de negarse a poner en tabla la votación del proyecto de ley de Salacuna, por ejemplo, que se ha tomado el debate durante las últimas semanas. ¿Qué les parece el tenor de las declaraciones del mandatario? Él dice además que lo hacen para no atribuirle un logro a este gobierno. Natalie, ¿qué te parece el tenor de la discusión también respecto al proyecto Salacuna? O sea, sabemos que el proyecto Salacuna tiene muchos años, ¿cierto?, de discusión. Quedó claro también que aquí la discusión, hubo mucha negociación, el gobierno cedió, hizo una serie de indicaciones, ¿cierto? Porque acá no estamos hablando de un proyecto identitario, estamos hablando de si vamos a avanzar como país en asumir y poner y darle el valor que debe tener el tema del cuidado, ¿cierto?, con el tema Salacuna, y no dejárselo siempre relegado a las mujeres. Entonces, en ese sentido, cuando el presidente llama, ¿cierto?, o hace estas críticas, lo que está haciendo es poner en entredicho el que había un acuerdo transversal, habían personalidades, ¿cierto?, también de la derecha dispuestas a aprobar esto. Entonces, al final da la impresión, o todo nos conduce a pensar, de que hay un bloqueo político más que un cuestionamiento técnico, porque toda la discusión técnica ya se había dado durante más de 10 años, había en gremios, estaban los sindicatos, se habló también con funcionarios y funcionarias de jardín infantiles, públicos y privados. Entonces, que ahora vengan a intentar desviar la discusión hacia lo técnico, no me parece, porque esa ya había tenido su tiempo suficiente. Perdón,
Una pregunta para ambas. ¿Es una obstrucción desde el punto de vista legislativo que hace la UDI o también hay una incapacidad quizá de las Express de ponerle urgencia, por ejemplo, al proyecto América? Yo creo que sin lugar a duda hay una incapacidad de las Express, pero yo difiero profundamente de Natalie. Creo que aquí se está faltando, a la verdad, no por parte de mi copanelista, sino de la discusión pública que se ha dado al respecto, porque el tema técnico no está saldado. De hecho, cuando este proyecto se presenta en el caso del gobierno del presidente Piñera, recordemos que se presenta el último año, se dio toda una discusión técnica. Después en el gobierno de Gabriel Boric también se dio la discusión técnica y ahí coincido que trabajaron tanto oficialismo como oposición de manera paralela. Pero en este caso no es que haya un bloqueo político por una cosa identitaria. Lo que pasó aquí es que la administración de Gabriel Boric decide un día antes insertar una indicación, gracias, al respecto, que cambió el fondo de dónde iban los recursos. Entonces, claro, el fondo económico que iba para la sala cuna finalmente se termina yendo a sala cuna, pero también a financiar programas, un sistema de registro y así un sinfín de cosas. Entonces, eso también pone en cuestionamiento un sinfín de otras cosas que por supuesto llaman la atención y me parece que es más peligroso no abordarlo en lugar de por simplemente un gesto haber votado sin medir las consecuencias. Y por otra parte, respecto a tu pregunta inicial del tono del presidente Gabriel Boric, yo creo que en realidad esto nos dice mucho respecto a cómo va a ser el presidente probablemente del 11 de marzo en adelante por el tono que ocupa, ¿cierto? Es un tono que es particularmente descontrolado y probablemente no propio de la presidencia. Bien, acá, o sea, un poco para hacer el contrapunto, ¿no? O sea, vimos durante años que el Código 203 lo que hizo de manera indirecta fue aislar, ¿cierto?, o privar a las mujeres, ¿cierto?, del mercado laboral. Y luego, ¿cierto?, introduce esta indicación para justamente hacernos avanzar hacia otro modelo, y es el modelo en que el cuidado deje de depender de lo privado, de las familias, por ende, de las mujeres, y pasar, ¿cierto?, a otro en el que el cuidado sea entendido como el sostén, ¿cierto?, de la vida y de la producción, tanto como la salud, como lo es la educación. Entonces, eso es lo que está en disputa. Ahora, el cómo se van instalando y cómo los medios van encuadrando, ¿cierto?, los problemas, eso ya es otro debate. Pero en la discusión de fondo tiene que ser el cómo, ¿cierto?, un proyecto que había tenido una discusión tan larga y con tanto acuerdo es detenido. Bueno, vamos a ver cómo se reanuda esta discusión, reanudándose el Congreso Nacional, que está en receso durante el mes de febrero. Durante la jornada de ayer también se dio a conocer, tiene que ver con el manejo de recursos públicos, un informe de Contraloría bastante grave respecto de el uso de recursos públicos injustificados, el pago de sobreprecios y otras anomalías en 5 auditorías respecto del manejo de los recursos para el megaincendio del año 2024 en la región de Valparaíso. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, dijo que los recursos estaban respaldados, que se veía en la entrega de ayuda a los damnificados, pero acusó respecto sobre todo del trato directo que el Estado era muy burocrático para agilizar la entrega de ayudas. ¿Cuáles son, a su juicio, las responsabilidades políticas que se tienen que asumir dado el informe de Contraloría? O sea, el informe de Contraloría, si bien no destapa una red de corrupción, sí destapa una red, ¿cierto?, de baches en la toma de decisiones. Chile es un país que cada vez más seguido se está viendo enfrentado, ¿cierto?, hacia emergencias. Y ahí lo que no tiene es un mecanismo claro ni fortalecido, ¿cierto?, para enfrentar una emergencia de este nivel, que recordemos que es uno de los incendios más grandes de los últimos 10 años. Ahora, cuando hay responsabilidades políticas, porque eso es lo que, porque el informe de Contraloría dice, aquí hay un problema, lo que corresponde es investigar, y en ese sentido el Estado tiene la obligación de poner todos los antecedentes a disposición, y si hay responsabilidades, estas deben ser asumidas. Si hay costos o dineros que no están, estos deben ser también reintegrados, ¿por qué no? Entonces, para eso está, y eso implica que necesitamos más Estado y un Estado más eficiente que pueda tener la capacidad de fiscalizar cuando justamente hay este tipo de disonancia. ¿América? Sí, la verdad es que yo creo que esto constituye una doble falta con la gente, ¿cierto? Por una parte tenemos el problema de la reconstrucción, que a la fecha va en el 13% de las viviendas entregadas, ¿cierto?, de las que se quemaron finalmente, y por otra, la pérdida de confianza que se genera de parte de la gente hacia las instituciones y la forma de responder. Y claro, por ahí tenemos, por una parte, que no es posible bajar el estándar de profesionalismo y transparencia respecto a una emergencia y la misma fragilidad del Estado
de poder responder a este tipo de cosas. Y estamos hablando de 5 informes que hablan de más de 1.000 millones entre demoliciones que no fueron hechas o fueron intermedias, En total de son respaldo. cerca de 2.700 millones. Exacto, entonces claro, estamos hablando de un nivel de, no sé si incompetencia o falta de rigurosidad que por supuesto que llama la atención, y el costo político me imagino que va a ser alto, pero lo que corresponde ahora es generar las instancias de investigación que permitan esclarecer los hechos y poder sobre todo responderle a la gente. O sea, ¿de qué nos sirve polemizar al respecto? Porque finalmente eso termina desplazando a los importantes del centro, que son las personas que fueron damnificadas. De acuerdo. Natalia, América, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos como cada miércoles en esta mesa de análisis. Que les vaya muy bien. Muchas gracias.